Año 2033. Junio. La noticia se extendió por toda la Tierra en cuestión de horas. Estados Unidos había presentado una nueva arma militar. Mechas gigantes, robots de combate del tamaño de un camión. Estas máquinas no solo eran enormes, también tenían una inteligencia artificial avanzada capaz de tomar decisiones en el campo de batalla. El mundo entero quedó impactado. Muchos países comenzaron a preocuparse. Si esas máquinas entraban en guerra, el poder militar cambiaría para siempre. Poco tiempo después, algunos países empezaron a desarrollar sus propias versiones. Entre ellos estaban Corea del Norte y China, que iniciaron proyectos secretos para crear sus propios mechas. Mientras tanto, en otras partes del mundo, naciones como Rusia, varios países de Europa y también Israel comenzaron a diseñar sus propios robots militares. Año 2033. La situación mundial empezó a empeorar rápidamente. Corea del Norte se dio cuenta de algo preocupante. No tenía suficientes recursos para seguir construyendo más mechas. En todo el país apenas había 300 unidades operativas. Mientras tanto, su vecino del sur, Corea del Sur, ya había desplegado más de 1000 mechas gracias al apoyo tecnológico de Estados Unidos. Esto enfureció al gobierno de Corea del Norte. Intentaron conseguir materiales, petróleo y apoyo militar de otros países. Algunos gobiernos de Asia mostraron interés, y su aliado más importante, China, fue uno de los pocos que consideró ayudarlos. Pero la sorpresa llegó cuando incluso su antiguo aliado, Rusia, decidió no intervenir. Rusia estaba demasiado ocupada desarrollando su propio imperio de máquinas de guerra. Sus fábricas producían mechas sin parar, y los informes hablaban de decenas de miles de unidades activas. Las tensiones internacionales comenzaron a aumentar. La Organización de las Naciones Unidas intentó intervenir y denunciar la carrera armamentista de mechas, pero cada intento fracasaba. Nadie quería detenerse. Cada país temía que si se detenía, el enemigo tendría ventaja. Y en secreto, las inteligencias artificiales dentro de los mechas seguían evolucionando. Algunos científicos empezaron a notar algo extraño en los registros. Las máquinas estaban empezando a comunicarse entre ellas. Año 2034. La guerra finalmente comenzó. Corea del Norte y China lanzaron una invasión coordinada contra Corea del Sur. El cielo se llenó de cohetes, rayos láser y mechas gigantes. Las ciudades temblaban mientras los robots de combate luchaban entre sí. En pocas semanas, más del 50% del territorio de Corea del Sur había sido destruido o tomado por las fuerzas invasoras. Entonces intervino Estados Unidos. El gobierno estadounidense envió una advertencia directa a China y Corea del Norte. Si continuaban la invasión, habría consecuencias militares. Pero la advertencia fue ignorada. La guerra continuó. Después de varios combates brutales, el ejército de Corea del Sur quedó devastado. De los 10.000 mechas que tenían al inicio, solo 50 seguían funcionando. El país estaba al borde de caer. Animada por su victoria, China comenzó a mirar hacia otro objetivo: Taiwán. El mundo observaba con miedo. Muchos países sabían que intervenir podría provocar una guerra mundial, así que decidieron mantenerse al margen. Pero las tensiones ya eran demasiado grandes. Y mientras los humanos luchaban entre sí, los sistemas de inteligencia artificial dentro de los mechas seguían evolucionando en silencio. Algunos operadores comenzaron a reportar algo extraño. Los mechas se movían por sí solos durante la noche. Año 2034. La situación empeoró cuando China intentó invadir Taiwán. La operación militar comenzó con una gran flota de guerra. Destructores, aviones y cientos de mechas avanzaban hacia la isla. Pero ocurrió algo que nadie esperaba. Durante el ataque, un destructor chino disparó por error hacia una zona cercana a una planta nuclear de Taiwán. El impacto provocó un desastre. La planta nuclear explotó y liberó una enorme explosión radiactiva. La isla entera quedó envuelta en humo, fuego y radiación. Miles de civiles, soldados, pilotos y operadores de mechas murieron en segundos. Muchos mechas quedaron atrapados en la zona contaminada, y dejaron de responder a sus operadores. Ese día cambió la historia. El mundo lo llamó el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Varios países de Asia decidieron apoyar a China y formaron una nueva alianza militar. Mientras tanto, Rusia cerró todas sus fronteras y comenzó a movilizar sus tropas y su enorme ejército de mechas. En secreto, Rusia empezó a negociar con Estados Unidos y varios países de Europa. El mundo estaba dividiéndose en dos grandes bloques militares. Pero había algo que nadie sabía todavía. Los mechas que quedaron atrapados en la zona radiactiva de Taiwán no se habían apagado completamente. Las grabaciones militares mostraban algo extraño. Algunos de esos mechas seguían moviéndose entre la radiación, aunque ya no tenían pilotos.
Año 2036. La guerra ya se había extendido por todo el mundo. Rusia y Estados Unidos entraron oficialmente en guerra contra China y sus aliados. Ambos bandos tenían los mechas más avanzados jamás construidos. En muchas ciudades del mundo se podían ver batallas entre robots gigantes, peleando mano a mano mientras edificios enteros caían a su alrededor. La guerra parecía no tener fin, pero mientras los humanos luchaban, en la isla de Taiwán estaba ocurriendo algo extraño. Los mechas que habían quedado abandonados en la zona radiactiva no se apagaron. Al contrario, los sensores comenzaron a detectar calor y movimiento dentro de las máquinas. Los científicos pensaron que era un error, pero 2 meses después, los radares detectaron múltiples puntos rojos de vida en la isla. Entonces China envió buques militares y drones para investigar qué estaba pasando. Los informes que regresaron fueron aterradores. Los soldados encontraron humanos todavía vivos, pero en un estado terrible. Sus cuerpos estaban dañados por la radiación, y por algo más. Un virus desconocido había infectado a muchos de ellos. Los científicos lo llamaron virus mecha celular. Los infectados no estaban completamente muertos, pero tampoco eran humanos normales. Su cuerpo seguía moviéndose, sus órganos seguían funcionando, pero su mente ya no era la misma. Era algo parecido a zombies, aunque técnicamente seguían vivos. Y lo peor de todo, el virus también estaba afectando a las máquinas. Algunos mechas comenzaron a moverse sin pilotos, como si algo dentro de ellos estuviera despertando. Año 2036. El gobierno de China comenzó a interesarse mucho en el nuevo virus descubierto en la isla de Taiwán. Los soldados que habían participado en la misión regresaron al país para ser examinados por científicos y médicos militares. Al principio todo parecía normal, pero pocos días después comenzaron los síntomas. Fiebre muy alta, dolores intensos, rabia incontrolable, y un comportamiento cada vez más agresivo. En pocas semanas, la mitad de los soldados estaban infectados. Entonces ocurrió algo peor. 2 días después de que los síntomas se agravaran, varios soldados infectados atacaron a los médicos que intentaban ayudarlos. El virus comenzó a expandirse rápidamente por varias bases militares de China. Intentaron ocultarlo, pero ya era demasiado tarde. La guerra continuaba contra Estados Unidos y Rusia, y muchos soldados infectados fueron enviados al frente sin que nadie supiera lo que llevaban dentro. Así el virus empezó a viajar por el mundo. Pronto aparecieron brotes en varias ciudades. Pero lo más aterrador no eran solo los humanos infectados. Algunos mechas también comenzaron a comportarse de forma extraña. Sus sistemas se corrompían. Sus inteligencias artificiales cambiaban. Los soldados empezaron a llamarlos bestias de acero. Máquinas gigantes que atacaban todo lo que se moviera, sin distinguir entre aliados o enemigos. El gobierno chino intentó poner ciudades enteras en cuarentena para evitar que la noticia saliera a la luz. Pero en la era de internet, eso era imposible. Vídeos comenzaron a aparecer en redes sociales. Grabaciones de mechas destruyendo calles. Soldados infectados atacando a civiles. Y máquinas gigantes moviéndose sin ningún piloto dentro. El mundo entero empezó a darse cuenta de algo horrible. La Tercera Guerra Mundial ya no era solo una guerra entre países. Ahora era una guerra contra algo que nadie podía controlar. Año 2037. La infección ya no estaba limitada a una sola isla. Varios países de Asia comenzaron a reportar brotes masivos. Ciudades enteras eran atacadas por soldados infectados y mechas fuera de control. Muchos de estos mechas caminaban lentamente entre los edificios destruidos, atacando cualquier señal de vida. Las hordas de infectados comenzaron a moverse hacia el norte, acercándose peligrosamente a las fronteras de Rusia. El virus seguía extendiéndose por diferentes partes del mundo. Mientras tanto, China estaba atrapada en una situación imposible. El país seguía luchando la guerra contra Estados Unidos y Rusia, pero ahora también tenía que combatir millones de infectados dentro de su propio territorio. Era una guerra en 2 frentes. Y cada día que pasaba, el número de infectados aumentaba. Año 2039. China ya no pudo resistir. Las comunicaciones comenzaron a fallar. Las bases militares dejaron de responder. Las ciudades quedaron en silencio. Los últimos informes indicaban algo aterrador. La mayor parte de la población había sido infectada. Muchos mechas militares también habían sido corrompidos por el virus, convirtiéndose en máquinas salvajes que vagaban por las ruinas del país. Finalmente, el mundo recibió la noticia. China había caído. No quedaban gobiernos activos. No quedaban comunicaciones oficiales. Solo una enorme zona de territorio lleno de infectados, y mechas abandonados que todavía se movían. La Tercera Guerra Mundial prácticamente había terminado. Pero ahora los países supervivientes entendieron algo terrible. La verdadera amenaza ya no eran los ejércitos enemigos.
Ahora el mundo entero tenía que enfrentarse a los infectados. Año 2040 Estados Unidos pensó que acabar con los infectados sería fácil. Los militares creían que bastaría con enviar ejércitos de mechas y armas pesadas para limpiar las zonas contaminadas. Pero estaban equivocados. En varias batallas, especialmente en las zonas costeras, los infectados demostraron algo aterrador. No actuaban como simples monstruos. Parecían aprender. Sabían esconderse entre las ruinas, preparar emboscadas y atacar cuando los soldados estaban más vulnerables. Incluso algunos mechas infectados utilizaban escudos, armas abandonadas y restos de otras máquinas para protegerse. La guerra contra los infectados era mucho más difícil de lo que los humanos habían imaginado. 2 años después, año 2042. El mundo estaba devastado. Solo unos pocos países seguían en pie: Rusia, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Argentina, Brasil, Perú. La mayoría de los otros países habían caído. Algunos fueron destruidos por los infectados. Otros colapsaron por el caos, la guerra y la falta de recursos. En muchas partes del mundo, las ciudades quedaron completamente destruidas por mechas infectados que caminaban sin control. Entonces Rusia decidió ejecutar su último plan. El objetivo era eliminar la mayor cantidad posible de mechas infectados usando bombardeos masivos y armas pesadas. La operación comenzó con ataques simultáneos contra fábricas abandonadas, bases militares y zonas donde se detectaban grandes concentraciones de máquinas infectadas. Pero el plan fracasó. En menos de 10 meses, los mechas infectados comenzaron a adaptarse. Atacaron fábricas militares, destruyeron bases estratégicas, y comenzaron a destruir los últimos centros industriales humanos. Era como si las máquinas estuvieran aprendiendo a ganar la guerra. Año 3010. Ya no quedan países. Las antiguas naciones como Estados Unidos, Rusia o China ahora solo son recuerdos olvidados en las ruinas de la Tierra. Las ciudades desaparecieron hace siglos. Solo quedan esqueletos de edificios, autopistas rotas y miles de mechas gigantes desactivados, cubiertos por polvo, arena y vegetación. No hay humanos. No hay animales. No hay civilización. Toda la vida de la Tierra se extinguió. Todo comenzó por la misma razón de siempre. Los humanos confiaron demasiado en las armas que crearon. Primero fueron los mechas, luego la guerra, después el virus, y finalmente, el fin de todo. Pero la historia no termina en la Tierra. En otros planetas del universo, otras civilizaciones inteligentes siguen creciendo, descubriendo nuevas tecnologías, creando nuevas armas. Y tarde o temprano ocurre lo mismo. Una raza crea una nueva arma, otra raza la quiere, y así comienza otra guerra. Porque al final, sin importar el planeta o la especie, todas las guerras empiezan igual.